El contrato de comisión mercantil es el contrato en virtud del cual un empresario, el comisionista, recordad que estamos hablando de contratos entre empresarios independientes, se obliga a prestar una actividad consistente en realizar un acto u operación de comercio por cuenta de otro empresario, el comitente. Fijaos que estamos hablando del mandato mercantil. El mandato lo habéis estudiado en Derecho Civil, artículo 1709 y concordantes, pero cuando el acto u operación que se encarga es un acto calificado como acto de comercio, nos encontraríamos, se aplicaría la normativa del contrato de comisión y los artículos 50-64, los artículos 942 y siguientes del Código de Comercio, es decir, todo el paquete del Código en materia contractual. Sobre este contrato os quiero subrayar su importancia porque es la madre de todos los contratos de colaboración y de distribución. De hecho, la Ley de Contrato de Agencia, en su exposición de motivos, subraya cómo del tronco común de la comisión han surgido otros contratos, como el contrato de agencia. Esto hace especialmente importante que lo estudiéis bien y que repaséis con detenimiento el contenido detallado del Código de Comercio, sobre todo en materia de obligaciones de las partes. En estos vídeos no me puedo centrar, aquí tenéis la lista y la referencia de los preceptos en materia de obligaciones y por tanto solamente voy a dar algunos detalles sobre los que quiero poner el a la hora de su actuación cuando recibe un encargo por parte de un comitente. ¿En qué consiste esa obligación precontractual? Simplemente que si el comisionista pretende rechazar el encargo que recibiera, tiene que comunicárselo rápidamente al comitente y de lo contrario, reponer los daños y perjuicios que su conducta haya generado. Imaginemos que yo soy un fabricante de mantas de Ontinyent y que tengo un comisionista en la ciudad de Alicante a través del cual comercializo, le envío partidas de mi fabricación. Bueno, la cuestión es que si yo le envío una partida y el comisionista deja de hacer esa actividad o no quiere aceptar el encargo para esa venta, tiene que comunicarlo para que yo actúe en consecuencia. Si se guarda silencio y yo no he podido vender esas mantas, no he podido celebrar otro contrato con otro comisionista, por culpa de ese silencio tendría que indemnizarme de los daños y perjuicios causados. Otras obligaciones importantes son evidentemente la ejecución del encargo. Ojo, el comisionista no se obliga a el resultado, pero sí a desplegar la actividad necesaria para conseguirlo. Si yo le encargo a una persona que me arriende una nave industrial en las afueras de Madrid para instalar mi próximo negocio, lógicamente el encargo tiene que desarrollarse para poder obtener su cumplimiento, pero no hay una obligación, una responsabilidad por la ejecución del encargo. Otro tema es que, lógicamente, si no cumple diligentemente con esta actuación o si no cumple el encargo, pues no tenga derecho a retribución, como luego veremos. Importante las instrucciones en el contrato de comisión. Echar un vistazo a los artículos 255, 56, 58. El comisionista nunca puede obrar en contra de las instrucciones recibidas por su comitente. De forma paralela, si actúa conforme a esas instrucciones, debe estar exento de responsabilidad si esas instrucciones han llevado a una situación patrimonial menos beneficiosa para el comitente. Una frase especial del Código, que es que cuando el comisionista no pudiera obtener instrucciones, no pudiera comunicarse con su comitente, hará lo que le dicte la prudencia, cuidando el negocio como propio. Frase que resume claramente la actuación del comisionista. El comisionista se debe al comitente, debe velar por sus intereses y por tanto debe cuidar el negocio como si fuera propio. Rendición de cuentas, prohibición de autoentrada y aplicación,
El comisionista, salvo pacto expreso en contrario, no puede comprar para sí lo que el comitente le ha encargado que venda o venderle lo que el comitente le ha encargado que compre, precisamente porque en esas situaciones se considera que puede haber un conflicto de intereses entre comisionista y comitente. Si el comitente me ha pedido que le busque una nave industrial en Madrid y yo tengo una nave industrial en Madrid y se la vendo, lógicamente como vendedor querré vender lo más caro posible, pero como comisionista tendría que comprarla lo más barata posible. Para ahorrarnos ese conflicto de intereses, el código lo prohíbe esas operaciones, salvo pacto en contrario. Por último, telegráficamente, la referencia a la comisión en garantía. El comisionista no responde del cumplimiento del contrato, del acto u operación de comercio que haga, del cumplimiento del tercero. Vamos a ver, si es una comisión de venta, el comisionista no responde de que el comprador pague el precio de la compra. Sin embargo, es posible que así se pacte, artículo 272. Las condiciones es que se pague una comisión suplementaria, la llamada comisión en garantía, es decir, por encima de la comisión a la que tiene derecho el comisionista, pero el objetivo de la comisión en garantía no es tanto que el comisionista vaya a pagar en lugar del tercero comprador. El objetivo es más bien que el comisionista atienda especialmente a la solvencia del tercero con el que contrata. Con la comisión en garantía se está enviando un mensaje al comisionista muy claro: oiga, mire, no venda a cualquiera, venda a aquellos que tengan cierto nivel de solvencia, porque si los terceros incumplen el contrato va a tener que pagarlo usted. Es un tema muy, muy interesante. Yo quiero que lo leáis con cuidado porque luego se reitera en otros contratos de colaboración. En cuanto a las obligaciones del comitente, básicamente tendrá que remunerar al comisionista. Se actúe de forma gratuita, sino que habrá que atender a los usos de la plaza, lo que sea habitual en su sector. Y además de la remuneración, tiene derecho a que se le sufraguen los gastos, los perjuicios en los que haya incurrido. De hecho, si el encargo que se le hace al comisionista conlleva la anticipación de fondos, si esos fondos no se le entregan por el comitente, el comisionista no está obligado a comenzar el encargo, la comisión. Bien, como el comisionista tiene derecho a su retribución, a su comisión, y además tiene derecho al reembolso de gastos, etcétera, etcétera, esto puede llevar a que sea acreedor del comitente, y para garantizar sus derechos económicos, el código, en el artículo 276, regula lo que se llama el privilegio del comisionista, una especie de derecho de retención que tiene el comisionista sobre el objeto de la comisión hasta que el comitente no le pague, no le satisfaga sus retribución y sus gastos. En este breve vídeo siempre estoy haciendo referencia a compras y ventas, pero el contrato de comisión puede tener por objeto cualquier acto u operación de comercio. No es necesario, lógicamente, que sea una compra-venta, aunque es verdad que en los artículos, cuando los estudiéis, veréis cómo se está pensando en que es la comisión más habitual. Bien, el segundo contrato de colaboración que tenéis en la lección es el de mediación o corretaje. El segundo contrato que está regulado en la lección es el contrato de mediación o corretaje. En este caso nos encontramos con un contrato atípico. Sí que es verdad que hay ciertos mediadores que tienen regulación. Caso emblemático es la mediación en materia de seguros, el corredor de seguros, pero no hay una norma general sobre los contratos de mediación, y en este contrato una de las partes se obliga a satisfacer una remuneración a otra siempre que llegue a concluirse un contrato por la intermediación de ese mediador. El ejemplo que todos vais a entender es el del agente de la propiedad inmobiliaria, que aunque se llame agente es un mediador, al que vosotros encargáis la venta de una vivienda. Esa venta de la vivienda
Si es procurada por la intervención del mediador, el mediador tendrá derecho a la correspondiente comisión por su mediación. Pero ojo, el contrato no lo realiza el mediador con vosotros, sino que la compraventa de la vivienda la hacéis vosotros como vendedores con el comprador interesado en esa vivienda. Por tanto, ¿qué es lo que hace el mediador? El mediador despliega la actividad, organiza visitas a la vivienda, la promociona en su página web, da información a aquellos interesados del barrio sobre la venta de esa vivienda, etcétera, etcétera. Pero ni se obliga a obtener el resultado, ni tampoco tiene una relación de dependencia o representación con el comitente, con el que le encarga la mediación. Y en esto es importante darse cuenta que es diferente al contrato de comisión, donde sí que existe una posibilidad de actuación en representación del comitente. No siempre, porque el comisionista, como habréis estudiado, puede actuar por cuenta propia y en nombre propio, o por cuenta ajena y en nombre propio, o por cuenta ajena y en nombre del comitente. Pero vamos, una característica más o menos habitual de los contratos de mediación es que exista ese poder de representación. En la mediación no, en la mediación lo que existe es una aproximación de las partes que van a contratar. ¿Qué obligaciones tiene el mediador? Bueno, el mediador tiene una obligación precontractual similar a la del comisionista, es decir, si no quiere aceptar el encargo lo tiene que decir y si no, pues asumir los daños y perjuicios que cause. Esto no está en ninguna parte, pero es una aplicación analógica bastante razonable del artículo 248 en materia de contrato de comisión, y luego debe desarrollar diligentemente la actividad necesaria para conseguir el resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues que el comitente pueda celebrar ese contrato, gracias a su mediación, con un tercero. Bien, el comitente básicamente ¿qué tendrá que hacer? Remunerar. Aquí en la remuneración hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que si el contrato que celebra el que ha hecho el encargo con el tercero se realiza por intervención del mediador, hay que pagarle la comisión. Aunque se realice posteriormente, aunque se intente soslayar la actividad del mediador, situaciones donde el comprador le dice al vendedor de la vivienda, bueno, no vamos a decir nada, te la compro dentro de un mes y nos ahorramos pagarle al mediador. No, en esas situaciones siempre que ha habido una aproximación el mediador tiene derecho a esa retribución. Por cierto, siguiendo con el ejemplo del agente de la propiedad inmobiliaria, por eso si vais a visitar una vivienda, el agente os obliga, os pide que firméis un documento donde se indica qué vivienda os enseña y firmáis como que vais a conocer esa vivienda gracias a la intervención de este mediador, para luego garantizarse su retribución. No obstante, la segunda cosa que quería indicaros es que esto tiene cierta complejidad en la práctica. No es tan sencillo como decir, hago el contrato y entonces tengo derecho a mediación, no se celebra el contrato, entonces no tengo derecho a la comisión. De hecho, os he colocado una sentencia en el aula virtual, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2013, que tenéis disponible, donde hay un contrato de mediación complejo, muy complicado. Un contrato de mediación en el que lo que se pretende es hacer una prospección en sociedades italianas del mismo sector para hacer una OPA, una adquisición de una sociedad italiana. Entonces, veréis ahí cómo, según el nivel de cumplimiento del contrato, había diferentes retribuciones. Luego, en la práctica, no siempre va a ser, se ejecuta el contrato, tengo derecho a la comisión. Hay que ver cada caso. Para terminar este pequeño bloque, vamos a hacer una referencia a a un contraste entre comisión y corretaje o mediación conforme lo que hemos visto. Hemos visto, en primer lugar, que el mediador es independiente. No hay poder de representación. Si tenemos una persona a la que encargo algo y me representa, ejecuta un acto de operación de comercio por cuenta mía, estamos actuando en representación, estaríamos ante un modelo de comisión. Por otra parte, el mediador no se obliga a obtener el resultado. ¿Qué quiero decir? El mediador va a obtener su retribución si el contrato se celebra, pero él, por el mero hecho
del iniciar la ejecución del encargo no responde de que llegue a buen puerto, dependerá de si encuentra una tercera parte que quiera contratar. El mediador, por último, no concluye contratos, mientras que el hay unas cuantas diferencias entre ambas figuras, aunque todas se engloban dentro de los contratos de colaboración.